Gabriel García Márquez. Memoria de mis putas tristes. El año de mis 90 años quise regalarme una noche de amor loco con una adolescente virgen. Me acordé de Rosa Cabarcas, la dueña de una casa clandestina que solía avisar a sus buenos clientes cuando tenía una novedad disponible. Nunca sucumbí a esa ni a ninguna de sus muchas tentaciones obscenas, pero ella no creía en la pureza de mis principios. También la moral es un asunto de tiempo, decía, con una sonrisa maligna. Ya lo verás. Era algo menor que yo, y no sabía de ella desde hacía tantos años que bien podía haber muerto, pero al primer timbrazo reconocí la voz en el teléfono y le disparé sin preámbulos. Hoy sí. Ella suspiró. ¡Ay, mi sabio triste! Te desapareces 20 años y solo vuelves a pedir imposibles. Recobró enseguida el dominio de su arte y me ofreció una media de opciones deleitables, pero eso sí, todas usadas. Le insistí que no, que debía ser doncella, y para esa misma noche. Ella preguntó alarmada, ¿qué es lo que quieres probarte? Nada, le contesté, lastimada donde más me dolía. Sé muy bien lo que puedo y lo que no puedo. Ella dijo impasible que los sabios lo saben todo, pero no todo. Los únicos virgos que van quedando en el mundo son ustedes, los de agosto. ¿Por qué no me lo encargaste con más tiempo? La inspiración no avisa, le dije, pero tal vez espera, dijo ella, siempre más resabida que cualquier hombre, y me pidió, aunque fueran 2 días, para escudriñar a fondo el mercado. Yo le repliqué en serio que en un negocio como aquel, a mi edad, cada hora es un año. Entonces no se puede, dijo ella sin la más mínima duda, pero no importa, así es más emocionante. ¿Qué carajo? Te llamo en 1 hora. No tengo que decirlo porque se me distingue a leguas, soy feo, tímido y anacrónico, pero a fuerza de no querer serlo, he venido a simular todo lo contrario. Hasta el sol de hoy, en que resuelvo contarme cómo soy por mi propia y libre voluntad, aunque solo sea para alivio de mi conciencia, he empezado con la llamada insólita a Rosa Cabarcas, porque visto desde hoy, aquel fue el principio de una nueva vida, a una edad en que la mayoría de los mortales están muertos. Vivo en una casa colonial, en la acera del sol del Parque de San Nicolás, donde he pasado todos los días de mi vida sin mujer ni fortuna, donde vivieron y murieron mis padres, y donde me he propuesto morir solo, en la misma cama en que nací, y en un día que deseo lejano y sin dolor. Mi padre la compró en un remate público a fines del siglo XIX, alquiló la planta baja para tiendas de lujo a un consorcio de italianos, y se reservó este segundo piso para ser feliz con la hija de uno de ellos, intérprete notable de Mozart, políglota y garibaldina, y la mujer más hermosa y de mejor talento que hubo nunca en la ciudad, mi madre. El ámbito de la casa es amplio y luminoso, con arcos de estuco y pisos ajedrezados de mosaicos florentinos, y 4 puertas vidrieras sobre un balcón corrido donde mi madre se sentaba en las noches de marzo a cantar arias de amor con sus primas italianas. Desde allí se ve el Parque de San Nicolás con la catedral y la estatua de Cristóbal Colón, y más allá las bodegas del muelle fluvial y el vasto horizonte del río Grande de la Magdalena, a 20 leguas del estuario. Lo único ingrato de la casa es que el sol va cambiando de ventanas en el transcurso del día y hay que cerrarlas todas para tratar de dormir la siesta en la penumbra ardiente.
Cuando me quedé solo a mis 32 años, me mudé a la que fuera la alcoba de mis padres, abrí una puerta de paso hacia la biblioteca y empecé a subastar cuando me iba sobrando para vivir, que terminó por ser casi todo, salvo los libros y la pianola de rollos. Durante 40 años fui el inflador de cables de El Diario de La Paz, que consistía en reconstruir y completar en prosa indígena las noticias del mundo que atrapábamos al vuelo en el espacio sideral por las ondas cortas o el código Morse. Hoy me sustento mal que bien con mi pensión de aquel oficio extinguido. Me sustento menos con la de maestro de gramática castellana y latín. Casi nada con la nota dominical que he escrito sin desmayos durante más de medio siglo, y nada en absoluto con las gacetillas de música y teatro que me publican de favor las muchas veces en que vienen intérpretes notables. Nunca hice nada distinto de escribir, pero no tengo vocación ni virtud de narrador. Ignoro por completo las leyes de la composición dramática. Y si me he embarcado en esta empresa es porque confío en la luz de lo mucho que he leído en la vida. Dicho en romance crudo, soy un cabo de raza sin méritos ni brillo, que no tendría nada que legar a sus sobrevivientes de no haber sido por los hechos que me dispongo a referir como pueda en esta memoria de mi grande amor. El día de mis 90 años había recordado como siempre a las 5 de la mañana. Mi único compromiso por ser viernes era escribir la nota firmada que se publica los domingos en El Diario de La Paz. Los síntomas del amanecer habían sido perfectos para no ser feliz. Me dolían los huesos desde la madrugada, me ardía el culo y había truenos de tormenta después de 3 meses de sequía. Me bañé mientras estaba el café. Me tomé un tazón endulzado con miel de abejas y acompañado con 2 tortas de casabe y me puse el mameluco de lienzo de estar en casa. El tema de la nota de aquel día, ¿cómo no?, eran mis 90 años. Nunca he pensado en la edad como una gotera en el techo que le indica a uno la cantidad de vida que le va quedando. De muy niño oí decir que cuando una persona muere, los piojos que incuban en el pelambre escapan pavoridos por las almohadas para vergüenza de la familia. Esto me escarmentó de tal suerte que me dejé tuzar a coco para ir a la escuela, y las escasas hebras que me quedan me las lavo todavía con el jabón del perro agradecido. Quiere decir, me digo ahora, que de muy niño tuve mejor formado el sentido del pudor social que el de la muerte. Desde hacía meses había previsto que mi nota de aniversario no fuera el sólido lamento por los años idos, sino todo lo contrario, una glorificación a la vejez. Empecé por preguntarme cuándo tomé conciencia de ser viejo, y creo que fue muy poco antes de aquel día. A los 42 años había acudido al médico con un dolor de espaldas que me estorbaba para respirar. Él no le dio importancia. Es un dolor normal, a su edad, me dijo. En ese caso, le dije yo, lo que no es natural es mi edad. El médico me hizo una sonrisa de lástima. Veo que usted es un filósofo, me dijo. Fue la primera vez que pensé en mi edad en términos de vejez, pero no tardé en olvidarlo. Me acostumbré a despertar cada día con un dolor distinto que iba cambiando de lugar y forma a medida que pasaban los años. A veces parecía ser un zarpazo de la muerte y al día siguiente se esfumaba. Por esa época oí decir que el primer síntoma de la vejez es que uno empieza a parecerse a su padre. Debo estar condenado a la juventud eterna, pensé entonces, porque mi perfil equino no se parecía nunca al Caribe crudo que fue mi padre, ni al romano imperial de mi madre. La verdad es que los primeros cambios son tan lentos que apenas si se notan, y uno sigue viéndose desde dentro como había sido siempre, pero los otros lo advierten desde afuera. En la 5ª década había empezado a imaginarme lo que era la vejez cuando noté los primeros huecos de la memoria. Sabaneaba la casa buscando los espejuelos hasta que descubría que los llevaba puestos. O me metía con ellos en la regadera, o me ponía los de leer sin quitarme los de larga vista. Un día
Desayuné 2 veces porque olvidé la primera y aprendí a reconocer la alarma de mis amigos cuando no se atrevían a advertirme que les estaba contando el mismo cuento que les conté la semana anterior. Para entonces tenía en la memoria una lista de rostros conocidos y otra con los nombres de cada uno, pero en el momento de saludar no conseguía que coincidieran las caras con los nombres. Mi edad sexual no me preocupó nunca, porque mis poderes no dependían tanto de mí como de ellas, y ellas saben el cómo y el por qué cuando quieren. Hoy me río de los muchachos de 80 que consultan al médico asustados por estos sobresaltos, sin saber que en los 90 son peores. Pero ya no importa, son riesgos de estar vivo. En cambio, es un triunfo de la vida que la memoria de los viejos se pierda para las cosas que no son esenciales. En cambio, es un triunfo de la vida que la memoria de los viejos se pierda para las cosas que no son esenciales, pero que raras veces falle para las que de verdad nos interesan. Cicerón lo ilustró de una plumada: no hay un anciano que olvide dónde escondió su tesoro. Con esas reflexiones y otras varias, había terminado un primer borrador de la nota cuando el sol de agosto estalló dentro de los almendros del parque y el buque fluvial del correo, retrasado una semana por la sequía, entró bramando en el canal del puerto. Pensé, ahí llegan mis 90 años. Nunca sabré por qué, ni lo pretendo. Pero fue al conjuro de aquella evocación arrasadora cuando decidí llamar por teléfono a Rosa Cabarcas para que me ayudara a honorar mi aniversario con una noche libertina. Llevaba años de santa paz con mi cuerpo, dedicado a la relectura errática de mis clásicos y a mis programas privados de música culta, pero el deseo de aquel día fue tan apremiante que me pareció un recado de Dios. Después de la llamada, no pude seguir escribiendo. Coloqué la hamaca en un recodo de la biblioteca donde no da el sol por la mañana y me tumbé con el pecho oprimido por la ansiedad de la espera. Había sido un niño consentido con una mamá de dones múltiples, aniquilada por la tisis a los 50 años, y con un papá formalista al que nunca se le reconoció un error y amaneció muerto en su cama de viudo el día en que se firmó el Tratado de Neerlandia, que puso término a la Guerra de los 1000 días y a las tantas guerras civiles del siglo anterior. La paz cambió la ciudad en un sentido que no se previó ni se quería. Una muchedumbre de mujeres libres enriquecieron hasta el delirio las viejas cantinas de la calle ancha, que fuera después el Camellón Abello, y ahora es el Paseo Colón. En esta ciudad de mi alma, tan apreciada de propios y ajenos por la buena índole de su gente y la pureza de su luz. Nunca me he acostado con ninguna mujer sin pagarle, y a las pocas que no eran del oficio las convencí por la razón o por la fuerza de que recibieran la plata aunque fuera para botarla a la basura. Por mis 20 años empecé a llevar un registro con el nombre, la edad, el lugar y un breve recordatorio de las circunstancias y el estilo. Hasta los 50 años eran 514 mujeres con las cuales había estado por lo menos una vez. Interrumpí la lista cuando ya el cuerpo no me dio para tantas y podía seguir las cuentas sin papel. Tenía mi ética propia. Nunca participé en parrandas de grupo ni en contubernios públicos, ni compartí secretos ni conté una aventura del cuerpo o del alma, pues desde joven me di cuenta de que ninguna es impune. La única relación extraña fue la que mantuve durante años con la fiel Damiana. Era casi una niña ahindiada, fuerte y montaraz, de palabras breves y terminantes, que se movía descalza para no disturbarme mientras escribía. Recuerdo que yo estaba leyendo La Lozana Andaluza en la hamaca del corredor y la vi por casualidad inclinada en el lavadero con una pollera tan corta que dejaba al descubierto sus corvas suculentas. Presa de una fiebre irresistible, se la levanté por detrás, le bajé las montadas hasta las rodillas y la embestí en reversa. ¡Ay, señor!, decía ella con un quejido lúgubre,
Eso no se hizo para entrar sino para salir. Un temblor profundo le estremeció el cuerpo, pero se mantuvo firme. Humillado por haberla humillado, quise pagarle el doble de lo que costaban las máscaras de entonces, pero no aceptó, ni un ochavo, y tuve que aumentarle el sueldo con el cálculo de una monta al mes, siempre mientras lavaba la ropa y siempre en sentido contrario. Alguna vez pensé que aquellas cuentas de cama serían un buen sustento para una relación. De las míseras de mi vida extraviada, y el título me cayó del cielo. Memoria de mis putas tristes. Mi vida pública, en cambio, carecía de interés. Huérfano de padre y madre, soltero sin porvenir, periodista mediocre, 4 veces finalista de los Juegos Florales de Cartagena de Indias y favorito de los caricaturistas por mi fealdad ejemplar. Es decir, una vida perdida que había empezado mal desde la tarde en que mi madre me llevó de la mano a los 19 años para ver si lograba publicar en el Diario de La Paz una crónica de la vida escolar que yo había escrito en la clase de castellano y retórica. Se publicó el domingo con un exordio esperanzado del director. Pasados los años, cuando supe que mi madre había pagado por la publicación y las 7 siguientes, ya era tarde para avergonzarme, pues mi columna semanal volaba con alas propias y era además inflador de cables y crítico de la música. Desde que obtuve mi grado de bachiller, con diploma de excelencia, empecé a dictar clases de castellano y latín en 3 colegios públicos al mismo tiempo. Fui un mal maestro. Sin formación, sin vocación ni piedad alguna por esos pobres niños que iban a la escuela como el modo más fácil de escapar a la tiranía de sus padres. Lo único que pude hacer por ello fue mantenerlos bajo el terror de mi regla de madera para que al menos se llevaran de mí el poema favorito. Estos, Fabio, ay dolor, ¿qué ves ahora? Campos de soledad, mustio callado, fueron un tiempo itálica famosa. Solo de viejo, me enteré por casualidad del mal apodo que los alumnos me pusieron a mis espaldas. El profesor Mustio Collado. Esto fue todo cuanto me dio la vida, y no he hecho nada para sacarle más. Almorzaba solo entre una clase y otra, y a las 6 de la tarde llegaba a la redacción del periódico a cazar las señales del espacio sideral. A las 11 de la noche, cuando se cerraba la edición, empezaba mi vida real. Dormía en el barrio chino 2 o 3 veces por semana y con tan varias compañías que 2 veces fui coronado como el cliente del año. Después de la cena en el cercano Café Roma, escogía cualquier burdel al azar y entraba a escondidas por la puerta de traspatio. Lo hacía por el gusto, pero terminó por ser parte de mi oficio, gracias a la ligereza de lengua de los grandes cacaos de la política, que les daban cuenta de sus secretos de estado a sus amantes de una noche, sin pensar que eran oídos por la opinión pública a través de los tabiques de cartón. Por esa vía, cómo no, descubrí también que mi celibato inconsolable lo atribuían a una pederastia nocturna que se saciaba con los niños huérfanos de la calle del crimen. He tenido la fortuna de olvidarlo, entre otras buenas razones porque también conocí lo bueno que se decía de mí y lo aprecié en lo que valía. Nunca tuve grandes amigos y los pocos que llegaron cerca están en Nueva York. Es decir, muertos, pues es donde supongo que se van las almas en pena para no digerir la verdad de su vida pasada. Desde mi jubilación tengo poco que hacer, como no sea llevar mis papeles al diario los viernes en la tarde, u otros empeños de cierta monta, conciertos en Bellas Artes, exposiciones de pintura en el Centro Artístico, del cual soy socio fundador, alguna que otra conferencia cívica de la Sociedad de Mejoras Públicas, o un acontecimiento grande como la temporada de las fábricas en el Teatro Apolo. De joven iba a los salones de cine sin techo, donde lo mismo podía sorprendernos un eclipse de luna que una pulmonía doble por un aguacero descarriado. Pero más que las películas me interesaban las pajaritas de la noche que se acostaban por el precio de la entrada, o lo daban de balde o de fiado. Pues el cine no es mi género. El culto obsceno de Shirley Temple fue la gota que desbordó el vaso. Mis únicos viajes fueron a los Juegos Florales de Cartagena de Indias, antes de mis 30 años.
y una mala noche en lancha de motor invitado por Sacramento Montiel a la inauguración de un burdel suyo en Santa Marta. En cuanto a mi vida doméstica, soy de poco comer y de gustos fáciles. Cuando Damiana se hizo vieja, no se volvió a cocinar en casa y mi única comida regular desde entonces ha sido la tortilla de papas en el Café Roma después del cierre del periódico. Así que en la víspera de mis 90 años me quedé sin almorzar y no pude concentrarme en la lectura a la espera de noticias de Rosa Cabarcas. Las chicharras pitaban a reventar en el calor de las 2 y a las vueltas del sol por las ventanas abiertas me forzaron a cambiar 3 veces el lugar de la hamaca. Siempre me pareció que por los días de mi aniversario estaba el más caliente del año y había aprendido a soportarlo, pero el humor de aquel día no me dio para tanto. A las 4 traté de apaciguarme con las 6 suites para cello solo de Juan Sebastián Bach, en la versión definitiva de Don Pablo Casals. Las tengo como lo más sabio de toda la música, pero en vez de apaciguarme, como de sólito me dejaron en un estado de la peor postración. Me adormecí con la segunda, que me parece un poco remolona, y en un sueño revolví la quejadumbre del cello con la de un buque triste que se fue. Casi al instante me despertó el teléfono, y la voz oxidada de Rosa Cabarcas me devolvió la vida. «Tienes suerte, bobo», me dijo. «Encontré una pavita mejor de la que querías, pero tiene un percance. Anda apenas por los 14 años». «No me importa cambiar pañales», le dije, en chanza sin entender sus motivos. «No es por ti», dijo ella, «pero ¿quién va a pagar por mí los 3 años de cárcel?» Nadie iba a pagarlos, pero ella menos que nadie, por supuesto. Recogía su cosecha entre las menores de edad que hacían mercado en su tienda, a las cuales iniciaba y exprimía hasta que pasaban a la vida peor de putas graduadas en el burdel histórico de la negra Eufemia. Nunca había pagado una multa, porque su patio era la Arcadia de la autoridad local, desde el gobernador hasta el último camaján de alcaldía, y no era imaginable que a la dueña le faltaran poderes para delinquir a su antojo. De modo que sus escrúpulos de última hora solo deberían ser para sacar ventajas de sus favores, más caros cuanto más punibles. El diferendo se arregló con el aumento de 2 pesos en los servicios y acordamos que a las 10 de la noche yo estuviera en una casa con 5 pesos en efectivo y por adelantado. Ni un minuto antes, pues la niña tenía que darles de comer y dormir a sus hermanos menores y acostar a su madre baldada por el reumatismo. Faltaban 4 horas. A medida que discurrían, el corazón se me iba llenando de una espuma ácida que me estorbaba para respirar. Hice un esfuerzo estéril por pastorear el tiempo con los trámites de la vestimenta. Nada nuevo, por cierto, si hasta Damiana dice que me he visto con el ritual de un señor obispo. Me corté con la navaja barbera. Tuve que esperar a que se refrescara el agua de la ducha recalentada por el sol en la tubería, y el esfuerzo simple de secarme con la toalla me hizo sudar de nuevo. Me vestí de acuerdo con la aventura de la noche, el traje de lino blanco, la camisa de rayas azules de cuello, acartonada con engrudo, la corbata de seda china, los botines remozados con blanco de zinc y el reloj de oro coronario con la leontina abrochada en el ojal de la solapa. Al final, doblé hacia adentro las bocapiernas de los pantalones para que no se notara que he disminuido un geme. Tengo fama de cicatero porque nadie puede imaginarse que sea tan pobre si vivo donde vivo. Y la verdad es que una noche como aquella estaba muy por encima de mis recursos. Del cofre de los ahorros transpuesto debajo de la cama saqué 2 pesos para el alquiler del cuarto, 4 para la dueña, 3 para la niña y 5 de reserva para mi cena y otros gastos menudos. O sea, los 14 pesos que me paga el periódico por un mes de notas dominicales. Los escondí en un bolsillo secreto de la pretina y me perfumé con el fumigador de aguas de Florida de Landman y Ken Barclay. Entonces sentí el zarpazo del pánico y a la primera campanada de las 8 bajé a tientas las escaleras en tinieblas, sudando de miedo,
y salí a la noche radiante de mis vísperas. Había refrescado. Grupos de hombres solos discutían a gritos sobre fútbol en el Paseo Colón entre los taxis parados en batería al centro de la calzada. Una banda de cobres tocaba un vals lánguido bajo la alameda de los matorrales floridos. Una de las putitas pobres que cazan clientes de solemnidad en la calle de los Notarios me pidió el cigarrillo de siempre y le contesté lo mismo de siempre. Dejé de fumar hace hoy 33 años, 2 meses y 17 días. Al pasar frente a El Alambre Oro, me miré en las vitrinas iluminadas y no me vi cómo me sentía, sino más viejo o peor vestido. Poco antes de las 10 abordé un taxi y le pedí al chofer que me llevara al cementerio Universal, para que no supiera dónde iba en realidad. Me miró advertido por el espejo y me dijo: «No me dé esos sustos, don Sabio, ojalá Dios me mantuviera tan vivo como usted». Nos bajamos juntos frente al cementerio porque él no tenía moneda suelta y tuvimos que cambiar en La Tumba, una cantina indigente donde lloran a sus muertos los borrachitos de la madrugada. Cuando arreglamos cuentas, el chofer me dijo, en serio: «Tenga cuidado, don, que ya la casa de Rosa Cabarcas no es ni sombra de lo que fue». No pude menos que darle las gracias, convencido como todo el mundo de que no había ningún secreto bajo el cielo de los choferes del Paseo Colón. Me adentré en un barrio de pobres que no tenía nada que ver con el que conocía en mis tiempos. Eran las mismas calles amplias de arenas calientes, con casas de puertas abiertas, paredes de tablas sin cepillar, techos de palma amarga y patios de cascajo. Pero la gente había perdido su sosiego. En la mayoría de las casas había parranda de viernes, cuyos bombos y platillos repercutían en las entrañas. Cualquiera podría entrar por 50 centavos en la fiesta que le gustara más, pero también podía quedarse bailando de gorra en los sardineles. Yo caminaba ansioso de que me tragara la tierra dentro de mi atuendo de filipichín, pero nadie se fijó en mí, salvo un mulato escuálido que dormitaba sentado en el portón de una casa de vecindad. «Adiós, doctor», me gritó con todo el corazón. «¡Feliz polvo!». ¿Qué podía hacer sino darle las gracias? Tuve que detenerme por 3 veces para recobrar el respiro, antes de alcanzar la última cuesta. Desde allí vi la enorme luna de cobre que se alzaba en el horizonte, y una urgencia imprevista del vientre me hizo temer por mi destino, pero pasó de largo. Al final de la calle, donde el barrio se convertía en un bosque de árboles frutales, entré en la tienda de Rosa Cabarcas. No parecía la misma. Había sido la mamá santa más discreta y por lo mismo la más conocida. Una mujer de gran tamaño que queríamos coronar como sargenta de bomberos, tanto por la corpulencia como por la eficacia para apagar las candelas de la parroquia. Pero la soledad le había disminuido el cuerpo, le había avellanado la piel y afilado la voz con tanto ingenio que parecía una niña vieja. De antes solo le quedaban los dientes perfectos, con uno que se había hecho forrar de oro, por coquetería. Guardaba un luto cerrado por el marido muerto a los 50 años de vida común, y lo aumentó con una especie de bonete negro por la muerte del hijo único que le ayudaba en sus entuertos. Solo le quedaban vivos los ojos diáfanos y crueles, y por ellos me di cuenta que no había cambiado de índole. La tienda tenía un foco macilento en el plafondo, y casi nada para vender en los armarios, que ni siquiera cumplían como pantalla de un negocio a voces que todo el mundo conocía, pero nadie reconocía. Rosa Cabarcas estaba despachando a un cliente cuando entré en punta de pies. No sé si me desconoció de veras, o solo lo había fingido por guardar las formas. Me senté en el escaño de espera mientras se desocupaba y traté de reconstruirla en la memoria como había sido. Más de 2 veces cuando ambos estábamos enteros, también ella me había sacado de espantos. Creo que me leyó el pensamiento, porque se volvió hacia mí y me escudriñó con una intensidad alarmante. «¿No te pasa el tiempo?», suspiró con tristeza.
Yo quise alargarla. A ti sí, pero para bien. ¿En serio? ¿En serio?, dijo ella. Hasta te he resucitado un poco la cara de caballo muerto. Será porque cambié de comedero, le dije, por picardía. Ella se animó. Hasta donde me acuerdo tenías una tranca de galeote, me dijo. ¿Cómo se porta? Me escapé por la tangente. Lo único distinto desde que no nos vemos es que a veces me arde el culo. Su diagnóstico fue inmediato. Falta de uso. Solo lo tengo para lo que Dios lo hizo, le dije. Pero era cierto que me ardía de tiempo atrás y siempre en luna llena. Rosa rebuscó en su cajón de sastre y destapó una latita de una pomada verde que olía al linimento de árnica. Le dices a la niña que te unte con su dedito así, moviendo el índice con una elocuencia prócaras. Le repliqué que a Dios gracias todavía era capaz de defenderme sin untos guajiros. Ella se burló. Ay, maestro, perdóneme la vida. Y fue a lo suyo. La niña estaba en el cuarto desde las 10, me dijo. Era bella, limpia y bien criada, pero estaba muerta de miedo, porque una amiga suya que escapó con un estibador de Gaira se había desangrado en 2 horas. Pero bueno, admitió Rosa, se entiende porque los de Gaira tienen fama de hacer cantar a las mulas. Y retomó el hilo, pobrecita. Además de todo, tiene que trabajar el día entero pegando botones en una fábrica. No me pareció que fuera un oficio muy duro. Eso creen los hombres, replicó ella, pero es peor que picar piedras. Además me confesó que le había dado a la niña un bebedizo de bromuro con valeriana y ahora estaba dormida. Temí que la compasión fuera otra artimaña para aumentar el precio, pero no, dijo ella. Mi palabra es de oro, con reglas fijas, cada cosa pagada aparte, en plata blanca y por adelantado. Así fue. La seguí a través del patio, enternecido por la marchitez de su piel y por lo mal que andaba con las piernas hinchadas dentro de las medias de algodón primario. La luna llena estaba llegando al centro del cielo y el mundo se veía como sumergido en aguas verdes. Cerca de la tienda había una techumbre de palma para las parrandas de la administración pública, con numerosos taburetes de cuero y hamacas colgadas en los horcones. En el traspatio, donde empezaba el bosque de árboles frutales, había una galería de 6 alcobas de adobes, sin repellar, con ventanas de anjeo para los zancudos. La única ocupada estaba a media luz, y Toña la negra cantaba en el radio una canción de malos amores. Rosa Cabarcas tomó aire. El bolero es la vida. Yo estaba de acuerdo, pero hasta hoy no me atreví a escribirlo. Ella empujó la puerta, entró un instante y volvió a salir. Sigue dormidita, dijo. Harías bien en dejarla descansar todo lo que le pida el cuerpo. Tu noche es más larga que la suya. Yo estaba ofuscado. ¿Qué crees que debo hacer? Tú sabrás, dijo ella, con una placidez fuera de lugar. Por algo eres sabio. Dio media vuelta y me dejó solo con el terror. No había escapatoria. Entré en el cuarto con el corazón desquiciado y vi a la niña dormida, desnuda y desamparada en la enorme cama de alquiler, como la parió su madre. Yacía de medio lado, de cara a la puerta, alumbrada desde el plafondo por una luz intensa que no perdonaba detalle. Me senté a contemplarla desde el borde de la cama con un hechizo de los 5 sentidos. Era morena y tibia. La habían sometido a un régimen de higiene y embellecimiento que no descuidó ni el vello incipiente del pubis. Le habían rizado el cabello y tenía en las uñas de las manos y los pies un esmalte natural, pero la piel de color melaza se veía áspera y maltratada. Los senos recién nacidos parecían todavía de niño varón, pero se veían urgidos por una energía secreta a punto de reventar. Lo mejor de su cuerpo eran los pies grandes, de pasos sigilosos, con dedos largos y sensibles como de otras manos. Estaba ensopada en un sudor fosforescente a pesar del ventilador, y el calor se volvía insoportable a medida que avanzaba la noche.
Era imposible imaginar cómo era la cara pintorreteada a brocha gorda, la espesa costra de polvos de arroz con 2 parches de colorete en las mejillas, las pestañas postizas, las cejas y los párpados como ahumados con negro humo, y los labios aumentados con un barniz de chocolate. Pero ni los trapos ni los afeites alcanzaban a disimular su carácter. La nariz altiva, las cejas encontradas, los labios intensos. Pensé, un tierno toro de lidia. A las 11 fui a mis trámites de rutina al baño, donde estaba su ropa de pobre doblada sobre una silla con un esmero de rica, un traje de tamina con mariposas estampadas, un calzón amarillo de malapodán y unas sandalias de fique. Encima de la ropa había una pulsera de baratillo y una cadenita muy fina con la medalla de la Virgen. En la repisa del lavado, una cartera de mano con un lápiz de labios, un estuche de colorete, una llave y unas monedas sueltas. Todo tan barato y envilecido por el uso que no pude imaginarme a nadie tan pobre como ella. Me desvestí y dispuse las piezas como mejor pude en el perchero para no dañar la seda de la camisa y el planchado del lino. Oriné en el inodoro de cadena y sentado como me enseñó desde niño Florina de Dios, para que no mojara los bordes de la vacinilla, y todavía, modestia aparte, con un chorro inmediato y continuo de potro cerrero. Antes de salir, me asomé al espejo del lavamanos. El caballo que me miró desde el otro lado no estaba muerto sino lúgubre, y tenía una papada de papa. Los párpados abotagados y dismirriadas las crines que habían sido mi melena de músico. «Mierda», le dije, «¿qué puedo hacer si no me quieres?». Tratando de no despertarla, me senté desnudo en la cama con la vista ya acostumbrada a los engaños de la luz roja y la revisé palmo a palmo. Deslicé la yema del índice a lo largo de su cerviz empapada y toda ella se estremeció por dentro como un acorde de arpa. Se volteó hacia mí con un gruñido y me envolvió en el clima de su aliento ácido. Le apreté la nariz con el pulgar y el índice y ella se sacudió, apartó la cabeza y me dio la espalda sin despertar. Traté de separarle las piernas con mi rodilla por una tentación imprevista. En las 2 primeras tentativas se opuso con los muslos tensos. Le canté al oído: «La cama de Delgadina de ángeles está rodeada». Se relajó un poco. Una corriente cálida me subió por las venas y mi lento animal jubilado despertó de su largo sueño. «Delgadina, alma mía», le supliqué ansioso. «Delgadina». Ella lanzó un gemido lúgubre. Escapó de mis muslos, me dio la espalda y se roscó como un caracol en su concha. La pócima de valeriana debió ser tan eficaz para mí como para ella, porque nada pasó, ni a ella ni a nadie. Pero no me importó. Me pregunté de qué me servía despertarla humillado y triste como me sentía, y frío como un lebranche. Nítidas, ineluctables, sonaron entonces las campanas de las 12 de la noche y empezó la madrugada del 29 de agosto, día del martirio de San Juan Bautista. Alguien lloraba a gritos en la calle y nadie le hacía caso. Recé por él, si le hiciera falta, y también por mí, en acción de gracias por los beneficios recibidos. No se engaña a nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera más que duró lo que vio. La niña gimió en sus sueños y recé también por ella, pues que todo ha de pasar por tal manera. Después apagué el radio y la luz para dormir. Desperté de madrugada sin recordar dónde estaba. La niña seguía dormida de espaldas a mí en posición fetal. Tuve la sensación indefinida de que la había sentido lavarse en la oscuridad y de haber oído el desagüe del baño, pero lo mismo pudo ser un sueño. Fue algo nuevo para mí. Ignoraba las mañas de la seducción y siempre había escogido al azar las novias de una noche más por el precio que por los encantos, y hacíamos amores sin amor. Medio vestidos
las más de las veces y siempre en la oscuridad para imaginarnos mejores. Aquella noche descubrí el placer inverosímil de contemplar el cuerpo de una mujer dormida sin los apremios del deseo o los estorbos del pudor. Me levanté a las 5 inquieto porque mi nota dominical debía estar en la mesa de redacción antes de las 12. Hice mi disposición puntual todavía con los ardores de la luna llena y cuando solté la cadena del agua sentí que mis rencores del pasado se fueron por los albañales. Cuando volví fresco y vestido al dormitorio, la niña dormía boca arriba a la luz conciliadora del amanecer. Atravesaba de lado a lado la cama con los brazos abiertos en cruz y dueña absoluta de su virginidad. Que Dios te la guarde, le dije. Toda la plata que me quedaba, la suya y la mía, se la puse en la almohada y me despedí por siempre jamás con un beso en la frente. La casa, como todo burdel amanecer, era lo más cercano al paraíso. Salí por el portón del huerto para no encontrarme con nadie. Bajo el sol abrasante de la calle, empecé a sentir el peso de mis 90 años y a contar minuto a minuto los minutos de la noche que me hacían falta para morir.